Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El mejor uso de la vida es amar. La mejor expresión de amar es dar. Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Hoy les saluda Erika Carrillo y continuamos con la serie El Corazón de Jesús y compartiremos la segunda parte del tema Jesús y los necesitados de pan. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña Arley García, líder de la iglesia, quien responderá a este tema. Muy buenos días, Arley. Erika, muy buenos días. Y bueno, a todos aquellos que nos acompañan en esta preciosa mañana, que el Señor les bendiga. Proclamaremos. Apreciado oyente, estamos en vivo desde Facebook y le informamos que Radio Primavera está estrenando el sistema de video en vivo, así que usted nuevamente puede escucharnos por la página web del Radio Primavera ingresando a través de su buscador. Otra alternativa para escucharnos es descargar la aplicación de Radio Primavera y así sintonizarnos desde sus dispositivos móviles. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior iniciamos el tema Jesús y los necesitados de pan. Arley, ¿podrías leernos el texto base de esta enseñanza? Claro, dice Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que se vaya a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Arley, en el programa anterior se revisó la primera acción de un corazón que multiplica, la cual era appersónese o sienta compasión. ¿Podría recordarnos el principio aprendido? Bueno, Erika, aquí en este punto es de gran edificación ver el contraste que hay entre el corazón de Jesús y el de los apóstoles. Miren, los apóstoles vieron el problema, una gran multitud que tenían hambre, pero Jesús vio la solución: voy a darles de comer. Los apóstoles vieron denarios, eso es casi todo un año de trabajo. Pero el Señor Jesús vio fue estómagos vacíos, necesitados del alimento. Los apóstoles querían descartarse de la situación. No, que vayan y ellos y compren de comer, porque es un lugar apartado, ya es tarde, que se vayan, Señor. Pero Jesús se apersonó de la situación. Entonces, qué interesante es ver
tanto el corazón de Jesús como el corazón de los apóstoles. Sí, señor. Y la segunda acción que nos enseña el pasaje bíblico es que si quieres tener un corazón que multiplica, atrévase o tenga fe. ¿Podría recordarnos lo aprendido? Bueno, la fe tiene que ver con desafíos, y aunque claramente lo que está moviendo a Jesús a realizar este milagro es su compasión, el Señor está aprovechando la oportunidad para darles una lección de fe a sus discípulos. De hecho, este es uno de los pocos pasajes en que los discípulos participan activamente en un milagro. Es que el discípulo del Señor tendrá que experimentar muchísimas circunstancias en las cuales tendrá que poner su fe en acción a fin de cumplir los propósitos de Dios. Entonces, entendamos esto. Como discípulos del Señor, van a haber situaciones donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Quién puso en las manos de Jesús los 5 panes y los 2 peces? Bueno, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 9, nos lo aclara. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Un muchacho. Algunas versiones traducen un niño. Fue el que puso en las manos de Jesús lo poco y lo único que tenía. Y allí Jesús, con esto, con lo poco de este pequeño, bueno, lo multiplica. No se nos dice más en ninguno de los evangelios. No sabemos si era de pronto la media o la cena del muchacho. Lo que sí sabemos es que algo que era del muchacho ahora está en las manos de Jesús, listo para ser multiplicado. Entonces yo me pregunto, allí Erika, ¿qué pensaría aquel muchacho cuando le dijeron, bueno, necesitamos esos 5 panes y esos dos pescados que el maestro los necesita? ¿Sí? ¿Qué pensaría este muchacho? Pero si esta es mi comida, esta es mi cena, esta es mi media, bueno, qué sé yo. Pero después también me pregunto, ¿qué pensaría este muchacho después de ver esta multiplicación tan grande? ¿Qué pensaría este muchacho luego de ver que la multitud de 5,000 o más de 5,000 está satisfecha? Y aún, ¿qué pensaría o qué pensó este muchacho al ver las 12 cestas llenas de lo que sobró? Es interesante, pues el pasaje no nos lo muestra, pero este muchacho se iría con una gran sonrisa. Vea, proveí de pronto para el maestro y el maestro con lo que yo tenía multiplicó y le dio a toda esta multitud. Porque es que el Señor multiplicó pan por más de 1,000 y los pescados por más de 2,500. Pero si ese muchacho se hubiera quedado con lo de él, con estos 5 panes y estos 2 pescados, si hubiera permanecido con ellos, pues el muchacho se los hubiera comido y ya, porque eran de él y no hubiera pasado absolutamente nada si este muchacho hubiera retenido lo que él tenía y no se lo hubiera dado al maestro. ¿Qué implica atreverse? Bueno, atreverse tiene que ver no solo con el creer, sino también con el dar lo poco que tenemos para que Dios use eso poco que tenemos. Los apóstoles vieron lo que podrían hacer con sus propios recursos, mientras que Jesús vio que Dios iba a hacer, Jesús vio lo que Dios iba a hacer con esos pocos recursos. Entonces, ¿qué tal si empezamos a colocar lo que tenemos en las manos del Señor? ¿Qué tal si lo poco que usted tiene lo coloca en las manos del Señor y el Señor lo multiplicará? Estamos en Vidas con Propósito con la serie El Corazón de Jesús y con el tema del día de hoy. Arley, continuemos hasta que hemos visto 2 acciones de un corazón que multiplica. La primera de ellas es apersónese, ¿cierto? Sienta compasión. La segunda, atrévase o tengamos fe. ¿Cuál sería la tercera acción de un corazón que multiplica? Una tercera, agradezca. Y bueno, qué interesante es ver la actitud del pasaje, la gratitud del Señor. Entonces, Marcos capítulo 6, versículo 41,
nos dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Entonces, siempre he admirado la actitud de Jesús en estas circunstancias. Y no solamente en esta, sino en toda la vida de Jesús es de admirar. Pero esta actitud aquí o esta circunstancia es muy importante, porque los desafíos puestos por el Padre y los recursos dados para resolverlos no llevaron a Jesús a renegar. Jesús no actuó con queja, no lo llevaron a reclamar. Erika, no leemos en el pasaje que diga, y alzando sus ojos al cielo dijo al Padre, Padre, ¿con esto me sales? Señor, Padre, con 5 panes y 2 pescados, ¿no hay más? ¿Acaso no soy tu hijo que te ha servido, que he vivido en plena obediencia? Padre, ¿qué pasa? ¿Por qué no enviaste de pronto a un rico para que venga y le dé de comer a toda esta multitud? Nada de eso. En Mateo, en Marcos y en el Evangelio de Lucas nos dicen que Jesús bendijo. Pero el Evangelio de Juan afirma que el Señor dio gracias. Entonces esta es una actitud de admirar, esta es una actitud de un corazón que está completamente agradecido con lo que el Padre ha provisto. Y con eso que ha provisto, bueno, Jesús levanta su mirada al cielo y le dice, Padre, gracias. Qué interesante y qué precioso es el Señor al darnos una lección de que lo que tenemos y lo que hemos podido recibir de parte del Padre, con eso demos gracias. Así sea poco, levantemos nuestra mirada al cielo y digámosle al Señor, Señor, gracias porque hoy usted ha provisto para todas las cosas, para mis necesidades. Padre, gracias por la vida. Gracias, Padre, por el trabajo que tengo. Gracias. Bueno, estimado oyente, ¿qué tiene usted hoy por qué agradecer? ¿Qué tal si usted levanta hoy una oración de agradecimiento al Señor y le dice, Padre, gracias por todo, gracias por la salvación y gracias por todo lo que tú me has dado? Así es. ¿De qué manera Jesús dio gracias al Padre? ¿Podrías aclararnos cómo era la oración de gratitud de un judío? Bueno, la bendición o la gratitud que se hacía en Palestina era realizada por el padre como cabeza de familia. El padre como autoridad y en representación de todos los miembros de la casa, pues elevaba una oración donde bendecía a Dios por la provisión para su familia. Y esta era la oración que hacía todo judío al agradecer por los alimentos. El padre cabeza de familia decía, bendito seas Adonai, del Rey del universo, que hace salir pan de la tierra. Así que cuando nosotros nos apersonamos, cuando nosotros nos atrevemos, pero también cuando nosotros agradecemos, veremos la gloria de Dios. ¿Por qué tal afirmación, Arley? Veremos la gloria de Dios. Porque después de hacer esto, el versículo dice, después de levantar su vista y darle gracias al Padre, el pasaje sigue diciendo, luego, escuchemos bien ese conector, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Eso quiere decir que una actitud de agradecimiento propició que la mano de Dios actuara. Aquí Jesús nos está revelando la naturaleza de Dios. Al Señor, estimado oyente, no lo mueven los paros, al Señor no lo mueven los sindicatos, al Señor no lo mueven las protestas, al Señor no lo mueven los pliegos de peticiones, quejas y reclamos. No, nada de eso. Al Señor no lo mueve el hecho de que usted diga, hoy voy a ayunar,
para que usted haga esto, Señor. O Señor, si usted no me da esto, no voy a ir más a la iglesia, o voy a dejar de orar, o voy a dejar de leer tu palabra, Señor, necesito. No, el Señor no lo mueve eso. El Señor es el Rey del universo. Esa actitud no le va a torcer el brazo al Señor. Vea, el Señor lo mueve, es un espíritu agradecido por lo recibido. Eso es lo que mueve el corazón del Señor. Así que así lo recibido sea poco. Esa es la condición. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Arley, hasta aquí hemos visto 3 acciones de un corazón que multiplica. La primera de ellas es: apersónese o sienta compasión. La segunda, atrévase, tenga fe. La tercera, agradezca o muestre su gratitud. ¿Cuál sería la cuarta acción de un corazón que multiplica? Y la cuarta, atienda. Y eso tiene que ver con el servicio. Dice el versículo 39 y 40, entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Y aquí le quiero decir esto: sin servicio no hay multiplicación. Recordemos que todo inició cuando los apóstoles regresaron, fue de una gira evangelística, de enseñar, de hacer sanidad. Y Jesús, al verlos cansados, tomó la decisión de llevárselos a un lugar solitario para que descansaran. Así que lo que comenzó como un retiro de descanso terminó fue en un culto de enseñanza, en un culto de sanidad y en un culto de atención a más de 5,000 personas. ¿Y todo esto se dio por qué, Arley? Por la compasión de Jesús. Qué precioso es que el pasaje nos muestre eso, que el corazón de Jesús fue compasivo hacia aquellos que estaban necesitados. Mire lo que dice el pasaje: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, estimado oyente, piense en esa escena, piense en ese momento en que Jesús sube allí a la barca con sus discípulos para ir a descansar, pero allí a sus alrededores, mientras que ellos van en la barca, la gente los empieza a ver y los reconocen y dicen: ve, allá está Jesús, allá va Pedro, allá va Juan, allá va Jacobo, sí, allá van los discípulos de Jesús. Vamos, y empiezan de pronto a invitar a sus vecinos, a su propia familia, empieza a llamar a los niños, a su esposa, y salen para ese lugar. Y corriendo, mientras que ellos van navegando, ellos van corriendo, la multitud va corriendo por la ladera allí, por tierra, y llegan hasta ese lugar antes que Jesús. Qué interesante es eso. Querían conocer al Maestro, querían ver al Maestro, querían escucharlo. Pero Jesús, cuando llegaron junto con los discípulos a ese lugar, no vieron a 50 personas, no vieron a 100, vieron multitudes. Y allí el corazón de Jesús se conmueve. Allí el corazón de Jesús lo lleva a enseñarles, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Y después de ese tiempo de enseñanza, ve que ahora la multitud tiene hambre. Créame que si los apóstoles hubieran despedido a esta multitud se hubiera tenido que ir con el estómago vacío, tuvieran que regresarse con hambre. A ellos no solo ni se les pasó por la cabeza que el Señor quería y que podía hacer un milagro, sino que además estaban muy cansados.
Y aunque el Señor sabía que lo estaban, pues Él mismo fue el que le dijo, vamos a este lugar para que descansen. Estos hombres están aprendiendo otra lección. El propósito de Dios prima sobre mi descanso, por lo tanto requiere sacrificio. Esta es la segunda milla que hay que recorrer cuando pretendemos servir al Señor. Y como el Señor nos conoce muy bien, entonces nos pregunta, ¿en verdad me quieres servir? Y si usted le dice, sí, Señor, yo quiero servirte, bueno, el Señor le dice, sirve a la gente. Porque es que imagínese la escena, 12 hombres exhaustos que se habían programado ya, ay, vamos a descansar, vamos a comer. Ahora reciben la orden de parte de Jesús de atender a más de 5,000 personas hambrientas. A cada uno de los discípulos, de los apóstoles, les correspondió un poco más de 500 hombres, mujeres y hasta niños. ¿Qué principio podemos aprender de esta lección de fe de Jesús hacia sus discípulos? El principio es este: el puente entre la compasión y la multiplicación se llama servicio. Finalmente no solo tuvieron que atender a la multitud, sino el Señor, quien es ejemplo de administración sabia, les ordenó que recogieran los pedazos que sobraron para que no se desperdiciara nada. Y eso nos enseña que en el servicio, que el servicio hay que hacerlo completo, no es a medias, es como para el Señor. Todas las cosas que nosotros hagamos debemos hacerlas como para el Señor. Es decir, no se puede dejar a medias. No fue que los apóstoles a entregar los panes y los pescados multiplicados dijeron, ¡yujú! Ahora sí a descansar. No. Aún tenían que ponerse las botas y los guantes del servicio y recoger todo lo que había sobrado. Yo le pregunto a usted, estimado oyente, ¿es usted de los que les gusta solo el milagro de la multiplicación, pero sin servicio? Yo creo que medite en eso. Bueno, Arley, ¿cómo podemos concluir el programa de hoy? Bueno, Erika y estimado oyente, cuán importante es ver que Jesús tiene un corazón compasivo y misericordioso. Y esa debe ser nuestra actitud también hacia los demás, hacia los necesitados de pan, hacia aquellos que están sufriendo y pasando alguna necesidad. Apersonémonos de una familia, apersonémonos de alguien, apersonémonos de alguna persona que esté pasando alguna necesidad y atrevámonos con fe a decirle, Padre, de lo poco que tú me has dado, permíteme bendecir a otro. Pero no se olvide hacer esto con gratitud, decirle, Señor, gracias. Gracias porque lo que tú me provees es para mi familia, pero también para compartir con otros. Y sirvamos a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y lo mejor aún, sirvamos a la iglesia, a la causa de Cristo. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail o en el Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.